Piscis, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por acompañarme de nuevo. Vamos a ver en este mensaje qué te quiere decir tu alma gemela. ¿Cuál es el mensaje de tu alma gemela para ti, Piscis? ¿Qué es eso que te quiere decir y no te ha dicho o qué está ocurriendo entre ustedes dos? Vamos a ver, Piscis, muchísimas gracias por tu paciencia. No había subido videos en varios días porque había estado muy enferma, pero ya estoy bien, ya estoy mejor, ya estoy acá. Saltó una carta. Esta es tu carta. Dice, eres muy inteligente. Tengo que traducirla. Entonces, dice como tu intelecto realmente como que me eleva, como que me pone bien arriba, por decirlo así. Tú eres demasiado inteligente y yo realmente disfruto tus conversaciones. Es decir, que tu inteligencia pone a esta persona mal, porque no lo puedo traducir exactamente porque no puedo subir eso al video, pero es como que tu inteligencia lo estimula, la estimula, es como wow, Piscis es muy inteligente, tenemos conversaciones muy intelectuales, muy profundas, algo típico de los Piscis, las conversaciones son profundas y nunca conversaciones así como muy superficiales o banales. Así que bueno, algo que ya sabemos que tu alma gemela te quiere decir es que admira tu inteligencia y le encanta la inteligencia tuya. Vamos a ver con este tarot qué más nos quiere decir. Se volteó por acá una carta, espérame. Tienes el paje de oros. Vamos a ver, Piscis. Espérame, barajo otro poquito. ¿Qué mensaje tiene para ti tu alma gemela? Saltaron 3 cartas. Tienes la justicia. Tienes 2 acá. 2 de copas, esta salió primero. Y el juicio. Curioso. Y arcanos mayores. Saquemos 2 más, Piscis. ¿Qué más nos quiere decir tu alma gemela? Aquí. El rey de copas. Mucha energía pisciana. Puedes estar lidiando con otro Piscis. La templanza. Y muchos arcanos mayores. La muerte. Saquemos una más. Y el 9 de espadas. Y el as de bastos. Y en la base tienes al loco. Bueno, ¿qué te quiere decir tu alma gemela? Esa persona no tiene todavía la fuerza económica que quisiera. No tiene todavía todos los recursos o el éxito o la culminación financiera que quisiera. Y eso le avergüenza un poco. Esta persona quisiera decirte como, me da vergüenza, Piscis, que no tengo todo lo que quisiera darte, que todavía no tengo la estabilidad que me gustaría, que me falta por recorrer un camino. Y eso lo retiene un poco. No lo deja avanzar fuertemente contigo. Tal vez tú tienes una estabilidad económica mayor o tú ganas más dinero, Piscis, y eso a la otra persona le agobia un poquito. No es algo grave, no es como que te vaya a dejar por eso ni nada, sino que es algo que ronda en su cabeza y lo piensa y lo piensa y le da vueltas. Tienes acá la justicia y es que a mí me encanta cuando sale la justicia porque es justicia divina para ti. Va a haber mucho balance, va a haber mucho equilibrio. Seguramente esta persona va a mejorarle su situación y va a sentir que, ya esto es justo, esto es lo que merecía y voy a poder estar con Piscis y ya ahora sí irme con todo. Seguramente a esta persona le va a salir otro trabajo o un aumento de sueldo, no sé, se gana algo, un bono, no sé, recibió una herencia, algo que le hace sentir la confianza de hablar contigo y decir, mira, ya estoy bien, ya estoy mejor económicamente, ya puedo ofrecerte un mundo, ya podemos avanzar y va a haber esa justicia para ustedes dos, porque tú también estás como a la espera, Piscis, de por qué no avanza esto, por qué no hay movimiento, porque llevan ya un buen periodo de tiempo, unos buenos meses saliendo, tú sabes que es tu persona, claramente Piscis eso lo siente desde un principio,
Y es como, pero ¿por qué no avanza si conectamos tan bien, si sabemos que somos el uno para el otro? ¿Qué ocurre? Pues ese es uno de los frenos para esta persona. Apenas esa estabilidad económica ocurra, van a empezar una relación. Ustedes no están todavía en una relación, están en hablarse, en charlarse, en salir, pero van a empezar una relación, hay un compromiso de los dos, empiezan ese noviazgo. Si tal vez ustedes son de los Piscis que ya están en una relación con esta persona, hay un mayor grado de formalización, no se puede que te pida compromiso, que te dé un anillo, que se vayan a vivir juntos, suben un peldañito más en la relación. Esta carta también representa que ustedes son almas gemelas de vidas pasadas. Ustedes vienen encontrándose en varias vidas y logrando estar juntos en varias vidas. Es un amor bastante intenso y muy limpio. Las cartas todas son muy de Piscis. Esto también va a ocurrir por destino, por justicia divina, pero por un llamado del cielo, por decirlo así, el universo o en lo que tú creas. Es como ustedes tenían que estar juntos en esta vida, ustedes tenían que lograrlo. Tal vez ustedes podían venir de otras vidas y de pronto en su vida pasada no lo lograron, no lograron estar juntos y en esta sí. Es como que el universo te dice, en esta sí lo van a lograr porque tienen la justicia y tienen el juicio. Es un llamado divino a que estén juntos. Son cartas muy intensas, son cartas muy bonitas. Y la energía de esta persona es una energía masculina, aunque esta carta también te puede estar representando a ti, Piscis, pero lo veo más como esa persona. Una persona muy fuerte, muy poderosa, muy centrada, pero a la misma vez muy amorosa, una persona tierna, una persona dulce, que va muy afín contigo. No necesariamente tiene que ser un Piscis, pero sí puede tener su ascendente o su luna en Piscis porque es afín a lo que tú quisieras, a que la persona sea cariñosa, que sea amorosa, que sea tierna, que sea dulce, porque tú tampoco estás para gente que sea muy seca o muy tosca, porque no te vas a hallar ahí. Entonces, como que esta persona suple todo eso en ti. Va a tomar un tiempo en que esta persona encuentre su estabilidad económica y decida lanzarse hacia ti. Entonces trata de tener mucha templanza, trata de estar en balance, en equilibrio, no pongas más peso sobre la situación. A veces, Piscis, te puedes centrar en pensar y sobrepensar y ponerle mucha presión a la otra persona para que avance y dañas ese equilibrio, porque al mismo tiempo esta persona siente que tú eres su equilibrio, que tú eres ese balance, que ustedes juntos son el yin y el yang y que hay un equilibrio y no te ve de una forma que seas intenso o intensa y que lo estés agobiando, no. Entonces no caigas en esto, eso es también como un consejo a que no caigas en presionar para que las cosas avancen porque tú ya ves todo perfecto, porque esta persona necesita cierto tiempo para alcanzar su estabilidad y sentirse como pleno de que puede ir a cumplir lo que tú quieres hacer o la relación que quieren tener. Tienes acá la carta de la muerte. Y la muerte, el renacer, es un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Esto también le va a dar un giro a la relación de ustedes. En este tiempo que esta persona va a empezar a ahorrar su dinero, a buscar un futuro, a empezar como ser más exitoso o tener más reconocimiento, tú vas a sentir un cambio en la relación, como que lo que ustedes venían teniendo muere e inicia una nueva relación. Tú vas a sentir como que esta persona no me ha dicho ya que seamos pareja, no me ha concretado todavía, pero yo ya siento que vamos por ese camino. Y va a haber un nuevo inicio de la relación, como que tú vas a sentir que las cosas empiezan a avanzar, aun y cuando no te diga ya mismo comprometámonos, casémonos, vivamos juntos, tú vas a sentir ese cambio de las cosas están avanzando, me cuenta más sus cosas, confía más en mí, estamos haciendo planes juntos, vamos a hacer un viaje, vamos a hacer cosas, como que esta persona va a avanzar de esa forma, dándote pautas de empecemos a construir algo juntos poco a poco mientras yo llego a mi objetivo y tú lo vas a sentir, pero ten cuidado porque eso te va a asustar. Eso te va a trasnochar un poco, eso te va a hacer pensarlo en las noches y agobiarte porque vas a hacer ese proceso mental de decir, ¿será que esta persona solo me quiere como amigo o como amiga? ¿Será que es que estamos avanzando es solo en una amistad? ¿Será que es que si quisiera estar conmigo ya me lo habría dicho, ya habríamos hecho algo, ya habría pasado algo, pero como no me lo dice?
todo eso va a rondar en tu cabeza mil y un pensamientos, entonces te aconsejan acá, ten cuidado con eso, ten paciencia, no hagas una historia en tu cabeza porque los Piscis somos buenísimos para inventarnos historias en nuestra cabeza, entonces no lo hagas, que las cosas están avanzando, las cosas están yendo por un muy buen camino, solo que van despacio. Yo sé que la paciencia es algo difícil de tener en estos casos, pero te invitan a la paciencia. Hay mucha pasión entre ustedes, no es solamente, es un complemento, no es solamente lo emocional y lo tierno, sí hay lo emocional y lo tierno, pero también hay mucha pasión, hay mucho fuego, eso hay que decirlo, esa persona te desea muchísimo, físicamente le atraes muchísimo, tiene muchos pensamientos físicos hacia ti, mucho anhelo de que algo físico pase entre ustedes dos y le atraes demasiado de esa forma. Y tienes acá al loco al final, que es también una carta de que te arriesgues, de que te lances a vivir esta situación que tal vez va a ser un poco distinta a lo que estás acostumbrado, Piscis, de que te, no sé, salgan 3 meses y ya te digan que sean novios y que las cosas avancen así, es como que te arriesgues a esta situación que es un poco diferente, donde es una persona que ya te vio como es mi todo, quiero ahí, quiero estar ahí, quiero avanzar, pero voy a ir despacio, pero voy a dar dando pasitos de bebé, pero voy a hacer esto, pero voy a hacer lo otro. Entonces para ti es algo completamente nuevo porque tú, Piscis, no estabas acostumbrado a una situación así, a una relación así. Como que normalmente estabas acostumbrado, Piscis, a que no sé, te digan si quiero o no quiero una relación rápido en pocos meses. Y esta persona te está sacando de tu zona de confort, te está moviendo todo tu mundo a enseñarte a ir por otro lado, por otro camino, a tener paciencia, a construir cosas juntos despacio, no sé. Es otra aventura, es otra situación, es otra experiencia y te están invitando a que la vivas con paciencia. Tienes acá al sumo sacerdote. Puede que haya matrimonio entre ustedes, puede que después de todo esto esa persona te pida matrimonio, es como que esta persona quiere un futuro contigo, quiere casarse contigo, quería sacar otra carta para ver qué más hay, que viene a largo plazo. Esta persona seguramente a ti ya te vio, ya te fichó de, esta es mi persona, esta persona también reconoce que ustedes son almas gemelas, que es bueno porque en muchas relaciones siempre hay una persona que lo reconoce y la otra no. Entonces esta persona ya lo vio igual que tú, ustedes los dos están en la misma sincronía. Solo que es que está muy conectado esas ganas de tener ese futuro económico y esa estabilidad con, bueno, luego si le pido matrimonio, bueno, luego si hacemos un compromiso más grande, luego si hacemos un noviazgo, luego sí, luego sí, luego sí. Entonces es una persona que tiene ya muy claro lo que quiere, pero también es una persona muy a la antigua, muy ortodoxa de decir, antes de comprometerme, antes de casarme, tengo que tener dinero, tengo que tener una casa, tengo que tener estabilidad, y ahí sí. Y pero para ti, Piscis, tú quisieras es como estemos juntos ya, tengas o no tengas, porque a un Piscis la parte económica no le importa tanto, sino más las emociones, los sentimientos, y como que tú dices, esto es lo que yo quiero, yo aquí me hallo, a mí me gusta, y ya, pero esta persona no va a avanzar al mismo ritmo que tú lo anhelas tan rápido. Ven, te digo acá con qué carta, bueno, con qué signos puedes estar lidiando. Tienes acá a Libra, tienes al Diablo, esto es Capricornio, tienes a, ¿qué más hay por acá? El Sumo Sacerdote, esto es un Tauro. Así que se me vengan a la mente. Hay hartas cartitas acá de agua, así que puedes estar lidiando con otro Piscis, con un Cáncer o con un Escorpio, porque hay hartas cartas de agua. Vamos a sacar un mensaje de este tarot de los ángeles y los arcángeles, a ver qué consejo te dan para lidiar con tu situación amorosa, en tu vida, en esta situación con tu alma gemela. Vamos a ver qué consejo nos dan Piscis. Un poquito más, barajemos un poquito más. Este tarot es bien difícil de barajar porque las cartas son bastante gruesas. Tienes al arcángel Ariel. Esta es tu carta. Y dice acá, cuando tú das, tú también recibes. Ser resistente al cambio.
You have spent the money. Y como, ay, ¿cómo lo traduzco? Cuando tú das, tú también recibes. Sé resistente al cambio, como resiste los cambios más bien. Em, los cambios extremos, sobre todo en cómo tú ahorras y ganas tu dinero, nuevamente el dinero. Eh, ¿Cómo te digo yo? Uno, puedes pedirle al arcángel Ariel que te ayude, que te ilumine, que te guíe, pero también te invita pues a eso, a que tengas que seas como eres tú, Piscis, muy moldeable, muy ajustable a los cambios, que sea no resistente, sino resiliente, tal vez es la palabra, que seas, mmm, que te permitas acoplarte a los cambios que vienen, a la situación como se está dando, a la situación como se está presentando, y que sepas bien cómo ahorrar tu dinero y gastar tu dinero. Tal vez tú también puedes estar ayudando a esta persona en este proceso de avanzar en lo económico. Que tú también hagas tus ahorros para un futuro, que tú tampoco gastes demasiado dinero, que tú también busques cierta estabilidad y pues que le des consejos a esta persona. Si tú eres bueno en tus finanzas, Piscis, pues tú también puedes decirle a esta persona, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, hagamos juntos un ahorro, planeemos juntos tal cosa y entre los dos pueden ir haciendo ese nuevo futuro. Bueno, Piscis, esto es todo por hoy. Espero que la lectura te haya gustado, que te identifiques con la lectura. Déjame saber en los comentarios si es así y nos vemos en una próxima lectura. Adiós.